Bienvenidos a Brújula Histórica. Mi nombre es Javier Camas, soy jefe del Departamento de Archivo Histórico del Archivo General Municipal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante en la historia de Tabasco que tiene que ver justamente con el periodo conocido como el garridismo. Y para abordar este tema no estoy solo, me acompaña el doctor Cirilo Antonio Guzmán. Bienvenido, doctor. Gracias. Bien, para quien no lo conoce al doctor Cirilo, pues de manera general voy a mencionar que pues usted es sociólogo y posteriormente estudió una maestría, ¿no?, en estudios sociológicos, Con especialidad en procesos políticos. Así es, y también es profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y anteriormente estaba también dando clases, ¿no?, en la UAM y Igualapa. En la UNAV y en la UAM dimos clases. Perfecto. Bien, doctor, el tema, como ya mencioné, es sobre el garridismo, ¿no? Y me gustaría que nos hablara a qué se le llama garridismo aquí en Tabasco. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes por la invitación al Archivo General del Municipio de Centro, al municipio de Centro por abrir esos espacios que son relevantes para los ciudadanos del municipio, y no nada más del municipio, sino del estado y del país, porque están haciendo realmente un trabajo fenomenal en esa cuestión de los archivos, de la historia de Tabasco. Bien, en ese contexto, bueno, hablar del garridismo es interesante, Javier, por una razón. El garridismo es un periodo histórico importante porque es donde fluye un tipo de gobierno que se desarrolla de 1920 a 1934 o 35, 36, dependiendo de dónde lo veamos. Algunos lo ven por el periodo en que gobierna Garrido Tabasco y otros lo ven por el tiempo en que empieza Garrido como gobernador de Tabasco en 1920 y que termina con la salida de Garrido a Costa Rica por el conflicto que tiene con el general Cárdenas en 1935. Ok, entonces eso podríamos decir es el lapso, el periodo, ¿no? Y posteriormente hay algo que los historiadores han llamado posgarridismo, porque la influencia de Garrido no termina del 35, sino que todo ese proceso, todos esos líderes, esa liga de resistencia, esos grupos feministas, juveniles que se crearon durante todo este periodo, pues siguieron manteniendo una participación social y política dentro del Estado y en algunas partes del país. Entonces el garridismo no nada más es el garridismo en sí, en el periodo que esté él en el país y en Tabasco, sino todavía fluye un largo tiempo. De hecho, vamos a encontrar más adelante a Carles Madrazo, que es un garridista, un miembro de los Camisas Rojas que gobernó en los años 50 a los años 60. Aquí me gustaría que nos platique entonces, bueno, aquí nada más para acotar un poco. Entonces no podemos encajonar el garridismo en de tal fecha a tal fecha, así es, porque como mencionó usted, es muy amplio el tema de Garrido. Quedan de alguna manera personajes que convivieron con él y que tienen esta ideología, ¿no?, que se forman en ese periodo. ¿Cómo llega Garrido a la escena política de ese entonces? Bien, Garrido es un joven que estudió Derecho. Él es de Catazajá, Chiapas, luego viaja a Veracruz y a Campeche, donde termina la carrera de Derecho. Se ve que es un joven dinámico, interesado en la dinámica de lo que está ocurriendo en el país. Recordemos que, bueno, estamos hablando de él se graduó en 1913, en pleno proceso de la revolución y en fechas en que Huerta usurpa el poder presidencial. En ese contexto, Garrido termina la carrera y empieza a participar con Salvador Alvarado. Pero aquí, doctor, ¿te forma él aquí en Tabasco? No. La formación de Garrido es fuera. Él está en Chiapas y posteriormente hace su estudio fuera y termina en Campeche en la carrera de Derecho. Él no tiene ninguna participación en la entidad. Lo que vamos a encontrar es su participación inicial precisamente en estos temas porque se lista al ejército revolucionario. Y ahí se contacta con Salvador Alvarado, quien le invita a ser parte de las actividades que él tiene. De hecho, hay que recordar que en 1915, en el país, Carranza, con el interés de ir controlando las regiones, a los revolucionarios los va colocando en ciertas regiones para controlar las entidades que están en convulsión de conflicto político y social. En ese contexto, Garrido es invitado por Salvador Alvarado, quien es gobernador de Yucatán, y él es invitado como encargado del despacho de la defensa legal en Mérida, Yucatán. Un Garrido joven todavía. Un Garrido joven, sabe hablar lo que tenía 2 años después de haberse graduado en la universidad. En ese mismo contexto, luego, posteriormente, en ese juego de la lucha revolucionaria, es invitado por Mújica, quien también a Mújica lo mandan, como militar, lo mandan encargado de Tabasco, a gobernar Tabasco del 16 al 17. La idea de Carranza era que se controlaran los ánimos
y en el caso de Tabasco pues tenemos una fuerte confrontación de los grupos internos del Estado, del territorio. En ese contexto, también ahí es donde viene a participar Tomás Garrido en Tabasco, donde se encarga él de un área es juez de distrito. No sé si han platicado antes, pero bueno, el caso de Mújica es relevante porque es quien llega a Tabasco a poner orden, pero a poner orden en lo jurídico, en lo económico, en lo social. Es, creo que, el primer impulsor de todo ese ideal revolucionario de transformación cultural, ideológica y educativa. Mújica trata de poner orden porque dice, cuando yo llego a Tabasco encuentro que hay una amplia corrupción en la entidad, y entonces quita jueces, quita magistrados y nombra una nueva generación. Ahí es donde entra Garrido. Garrido se mantiene en Tabasco inmerso en este contexto de estos cambios radicales que va a implementar Mújica en la entidad. Y creo que es su primer acercamiento en Tabasco. Y ya luego vemos a un Garrido que asciende al gobierno, ¿no? Pero lo hace primero como interino, tengo entendido. Sí, Mújica sale tarde un año en el gobierno de Tabasco, hace cambios relevantes, pequeños, no es la magnitud de lo que van a hacer después radicales, y empieza la lucha nuevamente por quién va a ser gobernador. Siendo gobernador Carlos Grir, el 19, empieza nuevamente el golpeteo político ya entre Carranza y Obregón, y el propio Calles, y sale Grim a la lucha armada en defensa del Grupo Revolucionario Nacional y dejan como gobierno interino a Tomás Garrido por un periodo muy corto. En ese periodo, bueno, ya Garrido se va complementando de las dinámicas locales, y posteriormente ya había participado con Salvador Alvarado de Mella. En 1920 es también interino de Yucatán, un lugar donde ya para ese periodo tenemos que tuvo confluencia con toda la obra que hizo Salvador Alvarado en Yucatán, donde hizo cambios trascendentales y radicales en cuestión educativa, en cuestión social, y ya también tiene un lazo con Carrillo Puerto, que también es otro gobernante revolucionario relevante que hace transformaciones radicales en el propio Yucatán. Bien, doctor, aquí me surge a mí la duda que mencionaste que se va Green, ¿no? Durante estos conflictos a nivel nacional, ¿no? Y le nombra a Garrido o sube Garrido como gobernador interino, ¿no? Aquí mi duda es cómo un joven en esa época todavía se le da la confianza de que sea gobernador interino. Sí, bueno, primero, hay que tener en cuenta que en la región de Tabasco, precisamente el conflicto que hay con el porfirismo, o que viene de atrás, es que la mayor parte de la élite o la clase política o la clase económica de Tabasco es muy pequeña, y la clase preparada intelectual también es muy pequeña. Entonces vamos a encontrar que son pocos los jóvenes que pueden destacar, porque la mayoría de la población es una mayoría que es campesina y letrada. Precisamente es uno de los postulados de la revolución, el tema de la educación, porque es poco lo que hay. Entonces, pero aparte, en el caso de Tomás Garrido, bueno, es sobrino de José Domínguez Garrido, un militar. Entonces, tiene ahí familiares, y aparte él viene de una clase acomodada que cuando es invitado por estos revolucionarios, pues su participación es importante porque entra a una escala importante de la revolución y del gobierno. Digamos, ya tenían de cierta manera prestigio, ¿no? Tiene además un estatus de clase, o sea, no podemos decir que Garrido viene de las clases bajas. Garrido viene de una clase media empoderada, hacendada. Ok, luego vemos a un Garrido gobernador de Tabasco, ¿no? Constitucional. Ahí, ¿cómo se da ese ascenso? Si bien, bueno, la ventaja de Garrido es que la trayectoria que viene trayendo le permite ir acercándose a grandes líderes revolucionarios, cerca con Obregón, acerca con Calles, y bueno, y eso le va a permitir que lo vayan identificando, pero aparte en el Estado va a tener una participación muy amplia en las actividades y con los grupos. Eso le va a permitir que pueda ser un gobernador constitucional que por la vía de elecciones llegue al gobierno, porque además, te repito, ya había participado con Salvador Alvarado, una de las revolucionarias más relevantes del sureste, y en el caso de Carrillo Puerto lo mismo. O sea, no es cualquier líder, es un líder que trae, aparte de un ímpetu por hacer cosas trascendentales, revolucionarias, tiene una cercanía con los grandes líderes revolucionarios del sureste. Totalmente. Bien, entonces llega al poder, y aquí viene el tema importante del garridismo, ¿no? Que es su proyecto político. Sí. ¿Qué podíamos destacar de ese proyecto político de Garrido? Yo creo que hay que destacar mucho, porque en el caso de Tabasco, acotándolo a gran espacio, diría que son pocos los momentos que hemos tenido de gobernantes, de gobernadores,
que han trascendido y han querido cambiar la historia de Tabasco de una manera radical y trascendente. Trascendente del aspecto de que es cambiar esa sociedad. El tema de Tabasco es que es una entidad donde lo vemos de la revolución, y tú has trabajado la tesis de las élites en la intervención francesa y en la revolución, y ves cómo los grupos que están armados, preparados intelectualmente o económicamente, son muy reducidos, y la mayor parte de la población es una población que se mantiene en las haciendas y son campesinos iletrados, que desconocen su entorno, sino simplemente viven lo que pueden vivir. En ese contexto vamos a encontrar a Garrido, que es un individuo que trata de transformar una región que está en el atraso económico, en el atraso social y en el atraso cultural. Una de las ventajas que encuentro yo en Garrido es, primero, es que su energía y su ambición por la política están presentes. Y él mismo me dice, cuando se en el ejército decide retirarse para venirse a la vida política porque le interesaba más la política. Y en ese contexto vamos a ver a un Garrido que cuando llega como gobernador de Tabasco empieza a ejecutar acciones relevantes. Primero porque la Constitución de 1917 plantea postulados sociales interesantes, que es el tema de transformar a la sociedad dándole una educación, transformar la cultura de la población, eliminar la cuestión religiosa en una población donde en todo el periodo de la revolución uno de los males demandados por los revolucionarios es el tema de la religión. La religión es vista como algo negativo para la población. Los religiosos son vistos como aquellos que durante todo el siglo y la colonia se aprovecharon de las clases bajas. En este contexto, Garrido, quien ya estuvo con Salvador Alvarado en Yucatán y con Carrillo Puerto, que son los primeros precursores de este movimiento social radical, recordemos bien que Salvador Alvarado en Yucatán implementa una educación racionalista que quiere transformar a la sociedad, se confronta con los enequeneros por un partido socialista del sureste, y todo eso Garrido se va empapando en ese contexto dentro de su juventud como profesionista. Y luego con Carrillo Puerto es alguien que confronta a esas élites enequeneras que están avasallando a los indígenas mayas. Entonces, cuando llega a Tabasco, él tiene claro lo que hay que hacer, y desde la idea de una educación racionalista que ya se viene proponiendo por un grupo de individuos que vinieron de España, trata de transformar a la población y empieza a organizarlos. Primero, para ello hay algo relevante: organiza lo que se llamó las famosas ligas de resistencia centralista, que es organizar la población. Primero organizó a los campesinos y a los obreros. Los organizó en organizaciones, en cuerpos de trabajo, para poder formarlos y prepararlos en este sistema productivo. Por el otro lado, organizó a la población, a los jóvenes, a los niños, reformó la ley, y lo que hizo es que obligó que los niños tuvieran que asistir a la escuela. Y aparte de ello, esta educación racionalista obligaba a que los maestros fueran individuos que no promulgaran ninguna cosa religiosa, sino todo lo contrario, tenían que ser maestros ateos. Sí, de hecho aquí ya está hablando esto de la cuestión antirreligiosa, ¿no? Aquí que quieren acabar con este fanatismo religioso en ese entonces. Y otro elemento es el alcoholismo, ¿no? Que podríamos ahondar un poquito ahí sobre la campaña antialcohol, así es que se toma en esta época de Garrido. Sí, el tema de Garrido es amplísimo, pero bueno, en corto. El tema de Garrido encontraba que los males, ¿cuáles eran? Bueno, no Garrido, también a nivel nacional la propia Constitución lo planteaba. El mal central de las poblaciones como Tabasco era el tema religioso y el tema del alcohol. Veía el vicio de la población era muy amplio, pues la gente, las condiciones en que vive en Tabasco, en el calor, en el sufrimiento del maltrato de los hacendados, pues la mayoría de la población consumía demasiado alcohol. En ese contexto se promueve una campaña antialcohólica que era eliminar toda la venta de alcohol y el consumo. Eso iba mezclado con el tema de la educación racionalista, porque era transformar al individuo en un individuo que tuviera un conocimiento distinto, que pensara el mundo de forma distinta y que corrigiera estos males. Para ello, él crea desde la famosa Liga de Resistencia, y aparte crea algo que se llamaron los camisas rojas. Sí, a mí me gustaría que andáramos, doctor, justamente acaba de mencionar esto, y aquí me gustaría preguntarle justamente cuál era la función de estos camisas rojas. Bueno, primero, pues para empezar, ¿por qué se les llamaba así y qué era en los camisas rojas? Sí. Bueno, los camisas rojas son un grupo de jóvenes que son impulsados por Garrido, precisamente visten camisas rojas y pantalones negros, y por eso el mote de camisas rojas, pero que la función de ellos era organizarse
prepararse culturalmente para ir a las comunidades, a las regiones, a hacer campañas antialcohólicas, pero también a campañas antirreligiosas. ¿Qué era eso? Era salir a las comunidades, salir a las colonias, ir a las iglesias, agarrar a los santos, tirarlos en las calles, quemarlos, destruirlos, para mostrarle a la población que los santos no tenían ningún poder. Y antes de que prosiga aquí, me gustaría saber también dónde vio Garrido eso, de poder, si vamos a crear esta organización de jóvenes. Digo, si lo copió de algún lado o... Por supuesto. Sí, te repito, todo lo que Clemente Garrido, y hay que decirlo, o sea, indudablemente que el esfuerzo que hace Garrido y el nivel de organización es relevante, pero todo eso ya lo había hecho Carrillo Cortis Alvarado en Yucatán. Entonces ya tenía el conocimiento de cómo se ejecutaba la Liga de Resistencia, la educación racionalista, y eso lo implementó perfectamente en Tabasco. Pero además lo relevante de Garrido es que crea una organización estructural, piramidal, que le permite tener el control de estas ligas de resistencia y de estos jóvenes, que le permiten mantener el control político, o sea, y por eso mantenerse tanto tiempo del poder. Pero algo relevante hay que decir es que esto fue funcional para la reorganización económica, porque realmente Tabasco empieza a destacar en lo económico porque esa organización le permite poderse mover en el terreno productivo nacional e internacional. Bien, doctor, el campo de acción de estos camisas rojas era aquí en Tabasco, ¿no? Pero también vemos que en la Ciudad de México, bueno, se trasladan a la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo llegan estos camisas rojas a la Ciudad de México? Bien, el proyecto de Tomás Garrido es trascendente. Recordemos que gobernantes como Lázaro Cárdenas plantearon que Tabasco podría ser considerado el laboratorio de la revolución. Y sí, o sea, Surece con estos grandes líderes revolucionarios mostró la idea o el objetivo de que se podía transformar al país y principalmente a los individuos, porque la idea era formar un individuo distinto, un individuo que viera la ciencia, el avance de él y la transformación. Y en ese contexto, Tomás Garrido también empieza a ocupar cargos federales. Es nombrado senador, pero era en el afán de impulsar a esos jóvenes, que los camisas rojas eran individuos máximo de 30 años, de 16 a 18 a 30 años. Hombres, todos hombres, hombres y mujeres, ambos. Entonces lo que hace Gabriel es que a muchos de ellos los empieza a becar para que se vayan a estudiar fuera, a las universidades del exterior, principalmente a la UNAM y a otras. En ese contexto, los camisas rojas también forman sus cuadrillas y camisas rojas en el país, porque la visión de Garrido era que el movimiento socialista, como le llamaba el de Tabasco, se implementara en todo el país. De hecho, la idea de la educación racionalista era que también se implementara en la demás parte del país. Cuando es senador, la promueven en el Senado y los gobernadores del país dicen que no era posible porque ellos tenían en la Constitución promoviendo una educación laica, que significa que era libre de decidir, y ellos estaban promoviendo una educación racionalista antirreligiosa. Entonces, pero eso permitió que los camisas rojas se asentaran en el país con el grupo, y ya siendo senador de Garrido y posteriormente invitado por Lázaro Cárdenas para allá para los años 30, los camisas rojas se empiezan a empoderar al saber que tienen un secretario de Estado que los protege, y realmente los protegía, los promovía porque les daba recursos. Entonces, el problema de los camisas rojas es que empezaron a confrontar en un territorio donde había una diversidad de ideas, y los jóvenes no comulgaban por la idea de los camisas rojas, principalmente los jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ok, bien, entonces en la Ciudad de México y quieren implementar estas medidas radicales que implementaron en Tabasco, ¿no? Como es atacar a la religión, ¿no? Eso les trajo un conflicto, ¿no? Tengo entendido. Por supuesto, porque Garrido, si bien es secretario de Estado, tiene también adversarios en el país, porque además Garrido es considerado como uno de los posibles sucesores para la presidencia de la República. En ese contexto, los adversarios están dentro de la propia política y dentro del propio gabinete, y los jóvenes cometen un error. Se van a una iglesia un domingo, un 30 de diciembre del 34, a confrontar a los religiosos que van saliendo de misa. Y bueno, lo que encuentran ellos es que los religiosos también les responden con armas porque ya los esperan. Entonces hay una balacera, 60 jóvenes camisas rojas se enfrentan con los religiosos de la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, y hay varios muertos. Los detiene y eso empieza a provocar un conflicto muy amplio, porque afecta al general Cárdenas, que no ve con buenos ojos que empieza a haber un conflicto de ese corte religioso, donde él no está muerto, sino es Garrido quien está dirigiendo ese movimiento. Totalmente. Entonces luego vemos que de alguna manera la figura de Garrido
viene en declive, ¿no? Posteriormente, entonces, podemos ya para ir cerrando un poco, ¿cómo termina o cuándo termina pues la hegemonía de Garrido como gobernador aquí en Tabasco? Si bien desde que Garrido llegó al poder en 1920 tuvo enemigos en Tabasco que lucharon por sacarlo del poder. Él logra mantenerse, logra llegar al gabinete presidencial con Lázaro Cárdenas como secretario del trabajo, y lo que va a encontrar en ese periodo es que el país también está cambiando. O sea, la llegada de Lázaro Cárdenas al poder implica también que hay que ir desplazando a los líderes revolucionarios y a estos caciques locales de las regiones. Y la idea es que ya empieza a tomar forma el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente PRI, que es centralizar el poder y no dejar que los grupos en las regiones sigan mandando. En ese contexto, en el contexto histórico, hace que las circunstancias no sean propicias para Garrido, tiene conflictos con Cárdenas, cae Calles de ese poder, de ese maximato que tenía tras el poder de Calles, es exiliado por el propio Lázaro Cárdenas, y en ese mismo contexto aprovechan para exiliar también a Tomás Garrido. Si bien ahí se queda el garridismo, en el caso de Tabasco todavía tiene un periodo muy largo, porque hay de esos feudales revolucionarios, muchos fueron gobernadores. Uno de ellos fue Carlos Madrazo, y el último que pudo ser gobernador, pero por circunstancias del destino no lo fue Agapito Domínguez, que también fallece, pero que también es parte de la formación de esos grupos. Que igual ahí son como que los que más se identifican, ¿no? Como ex camisas rojas, ¿no? Así es. Y por ahí Manuel González Calzada también creo que se señala. Pero hay una lista que nos digan, ¿no? Pues aquí estaban tales personas, no la hay. Sí, dices, es muy amplia, porque vamos a encontrar que muchos de esos jóvenes, cuando son camisas rojas y cae de arriba, deben de ser camisas rojas, pero regresa a Valesada y ya vienen con una formación, o Campos Ramírez, César Rojas, decía Carlos Madrazo, mucho de esos líderes que se formaron, que fueron ayudados por Garrido para estudiar en México, regresaron a Tabasco y ocuparon cargos de jueces, magistrados, ministerios públicos, políticos, diputados, presidentes militares. O sea, esa pamada continuó. Por eso tenemos que hablar de una etapa del posgarridismo. Como bien menciona usted, el tema de Garrido es muy amplio, ¿no? Nos daría para un buen de tiempo estar hablando sobre el tema. Pero aquí estamos limitados, pero le agradezco de todos modos aquí su aporte. La verdad que muy interesante esta plática. Y no sé si quiera señalar un poco, porque se ha mencionado esto, ¿no? De que hay unos que dicen que fue bueno el periodo conocido como garridismo y otros como malo, ¿no? No sé si se puede hablar sobre esto, si bueno o malo. Bueno. Y yo creo que los procesos históricos se dan producto de las circunstancias. Y en el caso de Garrido, creo que en el tema económico y en el tema educativo fue relevante. Para mí, en mi perspectiva, creo que la educación racionalista no pudo tener un efecto más amplio, pero si lo ha tenido, hubiera tenido un impacto dentro de la cultura de la entidad de la Suecia, pero que especialmente en Tabasco por el garridismo que lo implementa durante más largo tiempo, y hubiéramos tenido un avance educativo mucho más rápido que lo que pudo tener Tabasco, porque vamos a recordar que se limitó mucho el tema de esa educación. Entramos en una educación distinta a la que traía la educación racionalista y los gobiernos, y luego Tabasco apenas está entrando en ese contexto cultural de ir en una avanzada de una formación distinta del mundo. Entonces yo creo que Garrido en el tema económico y en el tema social fue un buen gobernador. El problema fue que tuvo que enfrentar el tema antirreligioso, que es lo que ha causado que en la historia pasa a ser como uno de los hombres más, por algunos amado, por otros odiado, por todo lo que hizo contra estos feligreses católicos en toda la región. Muy bien, doctor. Le agradezco mucho su aporte aquí en esta mesa de Brújula Histórica, y los invito para que nos acompañen en el siguiente episodio de Brújula Histórica. Hasta luego.